Hola a todos y a todas. El profesorado de Educación Secundaria en Biología del Instituto Cárcano tiene el orgullo y el placer de presentarles a ustedes una colección de libros que forma parte de nuestra biblioteca institucional y además constituye un corpus de texto de consultas para profesores y estudiantes de la carrera. Ciencia que Ladra es una colección de libros de divulgación científica argentina bajo un formato apto para todo público y de ágil lectura. Publicada por la editorial Siglo XXI y dirigida por el científico Diego Golombek, actual director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Se destaca por la conversión de textos científicos en atractivos libros de divulgación llenos de recursos literarios como analogías, metáforas, ejemplos, anécdotas curiosas, ficción y humor, para explicar ciencia a un público muy amplio, que va desde niños hasta adultos, incluyendo docentes que muchas veces utilizan esta colección para la lectura complementaria en el secundario y para el nivel superior, y además para toda aquella persona interesada en el mundo de la ciencia que no necesariamente tiene una formación científica. La colección está dividida en dos series, la serie clásica y la serie mayor. La serie clásica contiene textos atractivos para mostrar fenómenos científicos en temas relacionados con la vida cotidiana, y la serie mayor se caracteriza por textos más extensos donde se desarrollan temas en mayor profundidad y también ofrece traducciones de obras de autores extranjeros. La serie inició en el 2002 con los primeros 5 títulos creados por el biólogo y científico Diego Golombek junto a la Universidad de Quilmes. En 2005 se lanzó Matemática, ¿estás ahí?, de Adrián Paenza, un reconocido periodista deportivo con una formación matemática hasta entonces no reconocida. Se convirtió en un boom editorial sin precedentes y fue el libro de no ficción más vendido de Argentina. Dice Diego Golombek: con la colección de libros Ciencia que Ladra, apuntamos a algo muy difícil, que es tener múltiples niveles de lectura, que un mismo formato, un mismo libro, un mismo programa de tele lo pueda ver un pibe de la primaria y se interese por algo o que le genere una pregunta y que lo pueda ver su profe y se apropie de ese contenido para usar en el aula. Que lo pueda ver su padre y su hermano mayor y su abuelo y la pasen bien. Cuando logramos eso, aunque sean en detalle, es el paraíso. Además de su comercialización en América Latina, principalmente en México y Colombia, muchos de los textos han sido traducidos en Alemania, en República Checa, en Italia, en España, etc. Y por último, quiero compartirles el último párrafo del prólogo que integra la colección, escrita por Diego Golombek. Esta colección de divulgación científica está escrito por científicos que creen que ya es hora de asomar la cabeza por fuera del laboratorio y contar las maravillas, grandezas y miserias de la profesión. Porque de eso se trata, de contar, de compartir un saber que, si sigue encerrado, puede volverse inútil. Ciencia que ladra no muerde, solo da señales de que cabalga. Hola amigos y amigas del Instituto Ramón Cárcano de Montecaseros. Sé que andan organizando la Feria del Libro y que hay muchos docentes de ciencias, particularmente de biología, muy interesados en saber esto de qué se trata contar la ciencia para todos, incluyendo nuestros alumnos y alumnas. Así que, aún en estos tiempos tan difíciles, bienvenidos los libros, bienvenida a la ciencia, bienvenida a la docencia y la divulgación. Un abrazo grande, soy Diego Golombek. Hola a todos, yo voy a leer un capítulo del libro El huevo y la gallina de Gabriel Gelión. Se llama El huevo y la gallina, manual de instrucciones para construir un animal, de la colección Ciencia que Ladra. El capítulo que voy a leer es el capítulo número 2, que se llama ¿Dónde está escrito el manual para construir una gallina? Todo organismo, hasta el más simple o pequeño, como una pulga, es una cosa compleja con partes distintas, organizadas funcionalmente en relaciones precisas. De nada sirve tener un dedo en la espalda o pestañas en el riñón. La arquitectura de los dedos, las manos, brazos o torso es delicada y hasta cierto punto racional. En algún sentido, los organismos vivientes somos máquinas, al igual que las células que nos componen. Es decir,
somos estructuras funcionales. Las máquinas construidas por los seres humanos tienen un diseño que normalmente precede a su existencia y se fabrican a partir de materias primas más sencillas siguiendo instrucciones. Estas instrucciones se transmiten de persona a persona en forma de planos, manuales, croquis o demostraciones. Uno podría preguntarse si existen instrucciones de alguna clase para construir un pollito o un ser humano, y de ser así, ¿cómo son y dónde están esos comandos? Algunas reflexiones sobre el mundo natural nos sugieren que sí hay tales instrucciones. Por ejemplo, resulta difícil imaginar que un organismo pueda surgir de pronto por ensamblaje, al azar, de microscópicas partes sueltas. De hecho, Aristóteles y las ecografías nos aseguran que el proceso es paulatino y que los pasos se suceden siempre en el mismo orden, con una infalibilidad asombrosa. El que sean tan reproducibles casi mágicamente nos recuerda a una línea de ensamblaje de productos en serie. Si tales instrucciones de verdad existen, entonces tendremos que aceptar una serie de ideas que surgen de la observación. Primero, el manual de instrucciones para hacer un pollito debe ser depositado en el huevo antes de que éste abandone a la madre. Muchos huevos pierden contacto con los progenitores apenas dejan los tejidos maternos, como ocurre en miles de especies marinas. Y en otros, como el de la gallina y demás aves, el huevo está separado del medio por una cáscara que impide que la madre guíe el desarrollo del embrión desde afuera. En este sentido, la construcción de un pollito difiere de la de un edificio. En este último, un arquitecto está constantemente vigilando la obra y dándoles instrucciones a los obreros, capataces y albaniles para que completen la construcción de manera adecuada. Si quisiéramos hacer una comparación más apta de un pollito y un edificio, deberíamos imaginar que el edificio es construido por un batallón de robots comandados por una computadora central, que no está comunicada con los arquitectos en el exterior de la obra. Los diseñadores del edificio deben programar la computadora central para que ejecute la construcción del edificio de inicio a fin. El escenario que proponemos no es en realidad muy distinto del de una fábrica automatizada donde son robots los que ejecutan la construcción. Es el caso de las fábricas de autos y otros objetos producidos en masa. El huevo de gallina debe entonces contener programas que brinden las instrucciones necesarias para construir un pollito. Esto implica que el manual de instrucciones debe caber dentro de una célula. Segundo, las instrucciones para hacer distintos organismos deben ser distintas. Esto parece tan obvio como decir que las recetas para hacer comidas diferentes deben ser diferentes. Sin embargo, hay algunas cosas que por su obviedad a veces permitimos que dejen de maravillarnos. ¿Cómo es posible que un huevo de lagarto siempre se desarrolle para dar lugar a un lagarto? ¿Y cómo de un ornitorrinco siempre un ornitorrinco? Esto casi equivale a preguntarse en qué difieren profundamente un animal del otro. Todos comienzan su existencia cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. Si pudiéramos leer los manuales de instrucciones de un koala y una babosa, ¿veríamos las diferencias? La diversidad de los comandos de desarrollo debe ser monstruosa. Pensemos que no solo los animales se desarrollan, las plantas, los hongos y hasta algunas bacterias también lo hacen. Tercero, los manuales de instrucciones para hacer a cada persona deben ser distintos, pero los de las personas parecidas deben parecerse. Cada una de nuestras características físicas es el resultado de nuestro desarrollo. Tengo la nariz de papá. Bien, pero esa nariz surgió por crecimiento dentro y fuera del útero, siguiendo ciertas instrucciones de desarrollo. Sería más correcto entonces decir que papá y yo nos desarrollamos de manera similar y como consecuencia de nuestros desarrollos similares tenemos narices parecidas. No es la nariz lo que compartimos, sino las instrucciones para hacerlo. Los programas de instrucciones de desarrollo se pasan de generación en generación. Cuarto, el manual de instrucciones de una persona o animal debe resultar de la combinación de las instrucciones usadas para construir a sus padres y madres. Cada uno de nosotros nos parecemos en distinta medida, tanto a nuestros padres como a nuestras madres. Podré tener la nariz de papá, pero las cejas son definitivamente igual a las de mamá.
Esto quiere decir que el manual de instrucciones para construirnos a nosotros surge de alguna manera por combinación de las instrucciones que sirvieron para construir por un lado a nuestras madres y por otro a nuestros padres. La única manera razonable de que esas instrucciones lleguen a nosotros es que estén presentes en el óvulo y en el espermatozoide. Quinto, el manual de instrucciones tiene que poder ser copiado. Si nuestro manual de instrucciones deriva de nuestros padres, entonces debe existir un proceso de copia. De esta manera, cada individuo introduce en los óvulos o espermatozoides que produce una copia de su manual de instrucciones. Si nuestros padres nos entregaran su manual de instrucciones sin haberlo copiado, no podrían tener otros hijos y dotarlos a ellos también del conjunto de instrucciones para su desarrollo. Esto sería absurdo e implica que el proceso de copia debe existir. Las instrucciones son los genes. Si repasamos las características del manual de instrucciones esbozadas más arriba, veremos que cumplen con muchas de las propiedades que normalmente asociamos con los genes. 1. Los genes determinan en parte nuestras características físicas. 2. Los heredamos de ambos progenitores por partes iguales. 3. Nos hace parecidos a nuestros parientes y diferentes de otros, incluidos los seres de otras especies. Y así es. Los genes pueden ser entendidos como el programa de construcción y mantenimiento que nos da nuestra forma y estructura. El desarrollo sigue pautas fijas porque los genes imponen un programa escrito de operaciones sobre la sustancia del huevo. El desarrollo es por lo tanto la ejecución de un plan o programa que está escrito en los genes y es pasado de generación en generación en los óvulos y los espermatozoides de distintos organismos. En lo que sigue del libro usaremos la palabra gen como sinónimo de instrucción. El conjunto de todos los genes dentro de un organismo se denomina genoma, una palabra muy boga. Pero el conjunto de todas las instrucciones es precisamente el manual de instrucciones. Consecuentemente, usaremos las expresiones genoma y manual de instrucciones como equivalentes. Pero todo esto no hace sino proveernos de nuevas preguntas. ¿Qué son los genes? ¿De qué están hechos? ¿Se encuentran? ¿Cómo hacen para ejecutar los órdenes que tienen escritas? Hola, mi nombre es Candela y voy a leer un capítulo del libro Agua Salada y Sangre Caliente de la colección Ciencia que Ladra de Luis Capozzo. Dice así: la prehistoria de los mamíferos marinos y el tatarabuelo de Moby Dick. Una tarde de fines del invierno o comienzos de la primavera, hace ya casi 15 años, llevé a mi padre a observar la ballena franca austral a las frías aguas del Golfo San Matías en la península Valdés. Mientras las 2 docenas de turistas que estábamos en el barco observábamos a 2 magníficas moles que se movían suavemente, mi padre me hizo una pregunta que me dejó pensando. ¿Cómo es posible que estas ballenas antes hayan sido animales terrestres? Claro, mientras viajábamos en la camioneta durante el trayecto de 80 kilómetros que separan Puerto Madryn de Puerto Pirámides, le había dado a Tito, mi papá, una explicación sobre ballenas francas. Por eso me preguntó lo que me preguntó. Mientras tanto, otros turistas querían saber si era agua caliente lo que las ballenas soltaban por la nuca, y los guías respondían lo que podían, sabían o creían correcto. Le contesté a mi papá que hace más de 50 millones de años existió un animal costero que resultó ser el tatarabuelo de todas las ballenas y delfines, y que ese animal también fue el ancestro de otros mamíferos actuales totalmente diferentes de las ballenas y de los delfines. Le expliqué también que a lo largo de todos esos millones de años, las ballenas y los delfines aprendieron a sumergirse y a vivir como pez en el agua, pero no son peces. Son tan mamíferos como los monos, los perros, los gatos y nosotros mismos. La ballena franca austral se llama así por ser ballena correcta para su captura, por lo fácil que esta resultaba para un barco ballenero. Por suerte ya no resulta tan fácil atraparla. Y he aquí una paradoja. A diferencia de otros terrenos legales, la Argentina está muy desarrollada en materia de legislación para proteger a estos animales, ya que en su momento los legisladores consultaron a los científicos.
Un ejemplo lo constituye la ballena franca. Un ejemplo constituye que la ballena franca fuera declarada Monumento Natural Nacional por el Honorable Congreso de la Nación. Imagínense la ballena franca austral junto al Cabildo, la Casa Histórica de Tucumán y las ruinas jesuíticas de San Ignacio. En definitiva, con mi papá conversamos acerca de los cambios que fueron desarrollando estos fantásticos animales y también de los intentos humanos por regular y conservar la naturaleza después de producir un daño ambiental. Mientras tanto, seguimos maravillándonos al ver 14 metros de animales desplazándose con tanta facilidad por el agua. La verdad es que resultaba difícil relacionar el aspecto de estas dos hermosas ballenas con la idea de que tenían un ancestro común con los tapires, los dromedarios y las cebras. ¿Cómo fue posible que en unas decenas de millones de años hubiese tenido lugar semejante transformación? Basta de suspenso, ya es hora de decir la verdad. El tatarabuelo de Moby Dick, un hermoso ejemplo albino de cachalote, tenía 4 patas, dientes y caminaba sobre terreno firme. El ancestro de todas las ballenas y delfines se desplazaba por la costa sobre sus 4 extremidades. Podía nadar con relativa facilidad y capturar peces y otros organismos marinos costeros. Las ballenas francas, al igual que Moby Dick y al igual que nuestros conocidos lobos marinos o leones marinos, elefantes marinos, delfines, toninas y marsopas, están muy bien adaptadas a vivir en el mar. Pueden desplazarse por el agua, pueden sumergirse, algunos a grandes profundidades, y todos ellos sin excepción se alimentan bajo el agua. Algo no muy recomendable para los lectores. ¿Trataron ustedes de ingerir algún alimento bajo el agua? Todos ellos resolvieron los problemas de realizar rápidos ascensos y descensos por la columna de agua al eliminar los espacios con aire dentro de su cuerpo, y mientras están sumergidos obtienen el oxígeno de su sangre o músculos, en lugar de usar los pulmones como nosotros. Le conté a Tito que los organismos cambian a lo largo del tiempo, que unas especies suceden a otras y que la vida en nuestro planeta es algo dinámico. Le expliqué que si no tuviese la capacidad de observar largos periodos o de viajar en el tiempo, podríamos ver que las especies sufren cambios. Cualquiera podría pensar que estos cambios ocurren en respuesta a un problema y que lo resuelven adaptándose a nuestras condiciones. Pero la teoría de la evolución nos dice que eso no es así. En realidad, los cambios no están dirigidos ni tienen un objetivo. Las variaciones no implican que los seres vivos estén encaminados hacia especies superiores. Así que, malas noticias para aquellos que imaginan futuros seres humanos súper inteligentes con grandes cabezotas capaces de mover objetos con la mente. Hola, mi nombre es Belkis Escobar y les voy a leer El nuevo cocinero científico cuando la ciencia se mete en la cocina, de la colección Ciencia que ladra, por el autor Diego Golombek. Capítulo 1. Ars Magirica. El mundo es una enorme cocina y nuestra cocina, pequeños universos donde todo el tiempo ocurren las más variadas reacciones químicas, físicas y biológicas. Porque, ¿qué es la cocina sino un laboratorio con casi todos los elementos necesarios para hacer los experimentos más complicados y, en el mejor de los casos, hasta comestibles? No solo eso, la cocina está en todas partes, en la historia, en la filosofía, en la mitología, en la literatura. ¿Quién pudiera comer como los libros de Proust? Y hasta en la política, pero no cabe duda de que la relación entre ciencia y cocina
es tan antigua como nuestra historia, desde que algún Homo erectus decidió calentar la carne de mamut o investigar qué iba pasando con los huevos de pterodáctilo que la patrona le daba para almorzar. Los alquimistas son, en el fondo, cocineros. Un poco de esto, otro de aquello, ¿y qué se tiene? Otro aspecto del casamiento cocina-ciencia es el que se refiere a las recetas y la salud. Por ejemplo, un tal Dr. Bailey del siglo XVII afirma que una dieta rica en pescado debilita al ser humano y produce que la embarazada tenga hembras. Mucho antes, allá por 200 a.C., Catón sentenció que gracias al consumo masivo de coliflor, los romanos casi no necesitaban de médicos. Su compatriota Tácito no se quedaba atrás ensalzando los vegetales. Una de sus frases célebres es: amo más la ensalada que la verdad. Por su parte, Apricio aconsejaba que para preservarse de la enfermedad siempre es conveniente comer ortiga hembra cuando el sol esté en Aries. Las cosas que hay que ver y que comer ya se sabe. Dale a una persona un pescado y le darás de comer por un día. Enséñale a pescar, etcétera, etcétera. Una versión más moderna sería que más vale descubrir qué hay detrás de la magia y los trucos de la receta. Tal vez no nos convirtamos en maravillosos cocineros o pasteleros, pero podremos aprender que hay explicaciones para todo, desde por qué a veces los huevos duros salen mal hasta cómo conservar tiernas las carnes. Nos hemos ido alejando cada vez más de nuestras fuentes de consumo. Vaya uno a saber cómo llegan al supermercado el alcaucil o el pollo. Tal vez la historia fuera muy diferente hace 3 o 4 generaciones. El supermercado estaba en casa, o a lo sumo en lo de los vecinos, donde se criaba o plantaba todo lo necesario para la mesa de todos los días. La distancia trae consigo el misterio y la aceptación plena del milagro de abrir un par de latas, mezclarlas con tal o cual polvo y listo el pollo, o la torta o el puchero.